Y quisiera comenzar con una oración de San Agustín, una oración muy importante, porque esta oración el Papa Pablo VI, el año 1965, que ninguno habíamos nacido los que estamos aquí, Pablo VI la utilizó para concluir el Concilio Vaticano II. Después de todas las sesiones, en la última sesión pública del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI utilizó estas palabras de San Agustín como un resumen de los trabajos de 3 años de concilio. Nosotros seguimos viviendo un poquito en este viento del Concilio Vaticano II, por lo tanto estas palabras de San Agustín son sumamente ilustradoras. Dice así este texto: Dios, separarse de ti es caer, volverse a ti, levantarse, permanecer en ti es hallarse firme. Dios, darte a ti la espalda es morir, convertirse a ti es revivir, morar en ti es vivir. Dios, a quien nadie pierde sino engañado, a quien nadie busca sino avisado, a quien nadie halla sino purificado. Dios, dejarte a ti es ir a la muerte, seguirte a ti es amar, verte es poseerte. Dios, a quien nos despierta la fe, levanta la esperanza, une la caridad. Te invoco a ti, Dios, por quien vencemos al enemigo, Dios, por cuyo favor no hemos perecido nosotros totalmente. Esa es la oración preciosa de San Agustín, donde él nos presenta esto: Cristo es nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos a Él, vivimos. Cuando nos alejamos de Él, es cuando realmente morimos. Cuando permanecemos en Él, estamos firmes. Aquí San Agustín nos recordaría que nuestra vida realmente es Él, es Cristo. Bien, pues la charla le hemos llamado, estábamos pensando un poquito qué título íbamos a poner, porque si poníamos conocer a San Agustín, la gente hubiera dicho, ya lo conocemos, por lo tanto pusimos ese más. Realmente San Agustín es de estos santos de los que nosotros sabemos muchas cosas, porque él mismo escribió mucho de sí mismo, y también aquellos contemporáneos suyos nos escribieron muchas cosas de San Agustín. Por lo tanto, es un personaje del cual tenemos mucho conocimiento de su propia vida. Si hacemos una comparación entre San Agustín y sus contemporáneos, quiero ponerles 2 ejemplos. Tenemos en primer lugar al mentor de San Agustín, que es San Ambrosio. Tenemos un caso muy curioso. De San Ambrosio no sabemos ni qué año nació, y mucho menos sabemos el día en el que nació. Se supone que nació hacia el año 337 o 339, pero no se sabe con exactitud. Lo mismo pasa con el contemporáneo de San Agustín, San Jerónimo. Se supone que nació el año 347, pero vaya usted a saber si esto es verdad. Algunos dicen que es el 350, y en el día no digamos nada, porque esto no se sabe absolutamente el día del nacimiento, ni de San Ambrosio, ni de San Jerónimo. Por poner 2 ejemplos de 2 personajes que hoy son sumamente importantes en la teología y en el pensamiento contemporáneo. Sin embargo, de San Agustín conocemos no solamente el año del nacimiento, que yo creo que todos ustedes saben que nació el año 354, sino también conocemos incluso el día en el que nació San Agustín. Bien, y vamos a ir viendo algunas imágenes. Les he preparado algunas imágenes de la iconografía en general de San Agustín. De algunas de estas imágenes hago referencia en este librito. Les iré presentando aquellas que aparecen en el librito mencionadas, pues las veremos algunas de ellas. Quiero comenzar presentándoles, para hablar de la fecha del nacimiento de San Agustín, la imagen más antigua que conservamos de San Agustín. Quiero en primer lugar que veamos el ambiente en el que se encuentra esta imagen más antigua de San Agustín. Y hacemos aquí imaginariamente un viaje a Roma, sacamos un pasaporte virtual y ya nos encontramos en Roma. Nos encontramos en una de las 4 basílicas papales mayores de Roma. Esta es la Basílica de San Juan de Letrán, que es, como todos ustedes saben, la catedral del Papa. La catedral del Papa no es el Vaticano. El Vaticano es la memoria, o es el lugar donde se veneran, pues bueno, las reliquias de San Pedro, pero no es la catedral del Papa. La catedral del Papa es esta, San Juan de Letrán, que es la primera iglesia, fue donación del emperador Constantino al Papa Melquíades. Él construye aquí pues una primera iglesia, con todo este permiso que dio Constantino después del Edicto de Milán, año 313, para que la Iglesia Católica tuviera un reconocimiento. Bien, pues en este entorno de esta primera basílica estaba también el Palacio de los Papas. Aquí en este Palacio de los Papas, que está enfrente justamente de esta basílica, los papas tenían su
Bueno, vemos aquí un mapa para que nos ubiquemos. Alcanzan a ver ahí en el número 5 lo que será el palacio moderno de los papas. El número 1 es uno de los obeliscos más altos, obelisco egipcio llevado a Roma, los más altos de Roma y también de los más antiguos. Y en el número 4 que ven ustedes en la imagen, vamos a meternos dentro de este número 4. Es un lugar que no se puede visitar. Es un lugar que está cerrado para el turismo. Solamente grupos de arqueología pueden visitar este lugar, que es lo que se llama el Sancta Sanctorum, que es lo que era antiguamente la biblioteca, reitero, de los papas. Aquí vamos a ver, como digo en este viaje imaginario que estamos haciendo ahora, vamos a ver la imagen más antigua que conservamos de San Agustín. Les explico el número 2 que están viendo allí, porque es muy famoso. El número 2 es la famosa Escala Santa. La Escalera Santa, llevada por Santa Elena desde Jerusalén hasta Roma, donde se supone que era la escalera que subió Jesús cuando fue juzgado por Pilato allí en Jerusalén. Se supone que llevaron peldaño por peldaño, se conserva toda esta Escala Santa. Recuerden que es una escalera que no se sube de pie, sino hay que subirla de rodillas. Me tocó subirla hace unos 30 años, cuando tenía 30 años menos. Hoy, por supuesto, hay 2 escaleras laterales para subir. Hoy, por supuesto, yo ya escojo la escalera lateral porque ya a partir de los 40 para arriba, pues no hay que mojarse la barriga. Así que ya hay que subir la escalera de otra manera. Bien, nosotros vamos a entrar ahora al número 4. Ven, ese número 4 tiene un color un poquito café más oscuro y un color más claro. Vamos a entrar a la parte del color claro, que era el antiguo Palacio de los Papas. Aquí vamos a encontrar en la biblioteca la imagen más antigua de San Agustín. Y aquí la están viendo ustedes. Esta es la imagen más antigua de San Agustín. Estamos hacia el año 530. Estamos unos 100 años después de la muerte de San Agustín, por lo que algunos especialistas nos dicen que esta imagen refleja el recuerdo de aquellas personas que conocieron a San Agustín. Alcanzamos a ver a un hombre de una complexión más bien delicada. En el libro yo les cuento cómo San Agustín es un hombre que tenía una salud bastante frágil, por lo tanto podemos confirmar los detalles que yo les narro con mucho más puntualidad, digamos, en este libro, de las enfermedades de San Agustín, de cómo él tenía que sufrir a veces diferentes males. Lo podemos ver reflejado en esta imagen, un hombre con una salud sumamente frágil, sumamente delicada. Nos llama también la atención que San Agustín no lleva ninguna mitra, ningún distintivo, digamos, episcopal. Nuestros obispos hoy llevan esa especie de sombrero que es la mitra, llevan los anillos episcopales, llevan esas grandes cruces pectorales, esos trajes ampulosos para la celebración litúrgica, y vemos aquí a San Agustín vestido de una manera muy sencilla, un traje que podríamos llamarle un traje romano, porque aparece con la toga y con la túnica, y aparece San Agustín sentado delante de un atril. Por lo tanto, nos parece una cosa sumamente sencilla. Vamos a imaginarnos que realmente este cuadro refleja la realidad de San Agustín. Quiero explicarles a continuación algunos detalles de este fresco. Más que un cuadro, es un fresco que se encuentra aquí, en esta parte de San Juan de Letrán, en lo que fue la biblioteca de los papas. Aquí les doy un poquito la información de lo que les decía. Es el año 530, en la antigua biblioteca del Palacio de los Papas, en esta iglesia de San Juan de Letrán, allí en Roma. Hay una leyenda en torno a este fresco, y la leyenda se las cuento en la siguiente diapositiva. Una vista preciosa desde la cúpula de San Pedro. Aquí alguno ya reconoce, dónde está nuestra casa, la casa de Villa Sistina, se alcanza a ver más o menos ahí al fondo. Vemos toda la plaza de San Pedro, vemos toda la columnata de Bernini. Recuerden que esta columnata tiene la forma como esos 2 brazos que abrazan al peregrino que llega por toda la vía de la Conciliazione, esta calle que no existía, digamos, hasta el siglo XX, pero que la arquitectura moderna ha trazado, para hacer esa entrada monumental a la Basílica de San Pedro. Bien, vuelvo a contarles un poquito la historia de este cuadro, y aquí hay una leyenda. La leyenda es que este fresco que nosotros contemplábamos hace un momento fue llevado a Roma juntamente con las obras de San Agustín. Las obras de San Agustín, que él escribe ahí en el norte de África,
Cuando muere San Agustín en el año 430, sus obras son llevadas fuera de Roma, conservadas, del norte de África, conservadas por sus discípulos y enviadas posteriormente a Roma. Parece ser, como les digo, que esta primera colección completa de las obras de San Agustín llega para la Biblioteca de los Papas el año 530, acompañado por una pequeña imagen. De esta pequeña imagen se hace la gran imagen que nosotros vimos hace un momento. Vamos a ver algunos detalles de esta imagen porque son sumamente curiosos o particulares y nos hacen no solamente viajar en el tiempo, sino que nos ayudan a conocer un poquito más a San Agustín. Bueno, vemos aquí esta imagen y nos percatamos de un primer detalle. San Agustín lleva en una de sus manos un rollo, un códice. Y recordamos que este es un canon pictórico para hablarnos de un hombre de una gran cultura. Por lo tanto, en este cuadro queda reflejado un hombre que tiene una gran cultura y una gran formación. Quiero citarles en esta imagen un texto del mismo San Agustín. Y nos recuerda San Agustín en su obra del De Ordine: el hombre culto, el hombre sabio, debe llevar un códice y un pallium. Por lo tanto, era parte de estos elementos, exteriores del hombre culto del tiempo de San Agustín, llevar un códice, llevar un rollo y llevar al mismo tiempo el palio, es decir, llevar este manto que vemos que San Agustín lleva aquí. Por lo tanto, los que han pintado este fresco reconocen o identifican en San Agustín a este hombre culto, a este hombre sabio que lleva estos dos elementos. Recordemos que San Agustín vive en un momento en el cual se hace una transición del códice al libro. Si ustedes se dan cuenta, en este fresco tenemos tanto un libro como un códice. Vemos el libro abierto delante de San Agustín. Ya pueden ustedes imaginarse qué libro es este, que está abierto delante de San Agustín en ese atril, y al mismo tiempo San Agustín llevando en sus manos un códice. Es el momento en el cual se hace ese cambio del formato de la escritura, de los códices precisamente a los libros, donde el libro finalmente acabará venciendo, porque el códice es mucho más difícil de transportar, de consultar, y es mucho más fácil consultar y transportar pues un libro. Vamos a ver algún detalle más. Nos damos cuenta que San Agustín, si ustedes se fijan en la mano derecha de San Agustín, tiene esos dos dedos abiertos. Parecería, y alguno podría decir, que San Agustín nos está bendiciendo. Se trata de otro código pictórico. Ese se llama en el arte latino el gesto de la palabra. San Agustín está hablando. Cuando se quería presentar que un personaje estaba dirigiendo la palabra, se le colocaba este gesto, el gesto de la palabra. Por lo tanto, San Agustín está hablando y nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo San Agustín? Tiene delante abierto un libro. Este libro no es otro que las Sagradas Escrituras. Esto es la Biblia. San Agustín nos está explicando un pasaje de la Sagrada Escritura. Recuerden ustedes que todas las obras de San Agustín no son otra cosa que un comentario bíblico. A veces nos dicen, bueno, es que ¿por qué damos tanta importancia a San Agustín y no damos importancia a la palabra de Dios? San Agustín, en sus obras, lo que hace simple y sencillamente es citar, comentar y explicar la palabra de Dios. Todos sus tratados, desde el tratado más sencillo, donde él pueda abordar temas un poquito más familiares, sobre el matrimonio o sobre la vida religiosa, o tratados mucho más complejos, cuando trate de la Santísima Trinidad, la teología de la gracia, San Agustín siempre parte de la palabra de Dios. Llama muchísimo la atención cuando vamos leyendo a San Agustín, encontrarnos con esa gran cantidad de textos bíblicos que brotaban de San Agustín prácticamente de su memoria y de su propio corazón. Y está inundada las obras de San Agustín de los textos bíblicos. Yo ahora en España estoy trabajando en la edición de las obras de San Agustín en español con la editorial Bach, muy conocida. Estamos haciendo ahora los índices bíblicos para diferentes volúmenes y no se pueden ustedes imaginar la cantidad de textos bíblicos que nos salen, que tenemos que ir entresacando y metiendo en un índice. Los índices tienen muchísimas páginas porque, claro, a cada paso San Agustín te va citando textos de la Biblia. Y por lo tanto enriquece mucho toda la reflexión bíblica San Agustín con estas citas que él nos da de la palabra de Dios.
Y por lo tanto, San Agustín nos explica aquí la Sagrada Escritura, por eso tiene el gesto de la palabra. Se fijarán ustedes en un detalle muy curioso. Esta imagen nos presenta a San Agustín descalzo. Y alguno se podrá imaginar, ¿acaso San Agustín no utilizaba zapatos? ¿Acaso en tiempo de San Agustín no existían los zapatos? Pues sí existían los zapatos. Existían esa especie de sandalias, llamadas en latín cáligas, la sandalia pues más bien sencilla. ¿Por qué estos pintores optaron por representar a San Agustín descalzo? Muy posiblemente porque San Agustín es un hombre que vive una vida ascética. No es un obispo cualquiera, es un obispo que ha tomado una opción de vivir como monje. San Agustín toda su vida, después de su conversión, después de su bautismo, el año 387, San Agustín opta por una vida monástica. Y vivirá con los monjes, y vestirá como otro monje más, y no tendrá ningún distintivo que le pueda diferenciar de los otros monjes de la comunidad, salvo un detalle muy curioso. Hay una carta de San Agustín, la carta 59, donde San Agustín nos dice que, ya que en su época empezaban a surgir personas que imitaban sus obras y que empezaban a meter ideas raras en las obras y las hacían pasar como por obras de San Agustín, él tuvo que utilizar una cosa muy común de la antigüedad. No existía el copyright, en aquella época de San Agustín pues no existía el copyright, no había los derechos de autor, y entonces claro, cualquier persona podía firmar un códice, decir, hecho por San Agustín. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer San Agustín? Mandarse a hacer un anillo donde él mismo nos dice la imagen que tenía su anillo, para sellar, para firmar sus propias obras. Para dar autenticidad a sus obras, San Agustín llevaba consigo pues ese anillo, que era como un sello, para marcar sus obras y darles autenticidad. Por lo tanto, lo que pasa hoy de las imitaciones made in China y todo ese tipo de cosas, pues también pasaban en tiempo de San Agustín. La piratería no es una cosa moderna, la piratería ha existido siempre, y toda la Edad Media será también testigo de la piratería para las obras de San Agustín. En un momento más tarde les voy a enseñar la portada de la primera edición impresa de las obras de San Agustín en el año 1489. Hasta llegar a 1489 tenemos una gran cantidad de obras falsas que no son de San Agustín. A ustedes les habrá pasado, porque a mí en muchas ocasiones me sucede, que me escribe algún fraile, me escribe alguna persona y me dice, mira, está esta cita de San Agustín, ¿de qué obra es? En muchas ocasiones hay que decir, esta cita no es de San Agustín y por lo tanto no está en ninguna de las obras de San Agustín. Permítanme ponerles un ejemplo muy conocido y espero que nadie se vaya a escandalizar, que nadie se vaya a rasgar las vestiduras o se vaya a tirar por la ventana. Una frase muy conocida y citada para San Agustín: quien canta, ora 2 veces. Bien, pues esta cita no es de San Agustín. Siento desilusionarles y siento decirles que no es de San Agustín. Forma parte, repito, de este acervo de citas y de obras medievales. Muchos autores medievales, para que su obra perviviera, la firmaron como de San Agustín. Y durante muchos siglos la tradición la fue reconociendo como de San Agustín, y llegados al momento de la imprenta, se tenían muchísimas obras de San Agustín. Calculen ustedes que aproximadamente un 60% de las obras que pasaban como de San Agustín no eran de él. Aquí tenemos la labor de un personaje muy importante, Erasmo de Róterdam. Él hace su edición de las obras de San Agustín en el año 1529, y él es el primero que empieza a darse cuenta que el latín, el vocabulario de estas obras, no es el vocabulario clásico. Erasmo de Róterdam, junto con Tomás Moro y toda esta escuela humanista, manejaban el latín como su propia lengua nativa, su lengua vernácula. Por lo tanto, el latín que utilizan estas obras medievales le sonaba que no era el de San Agustín, y excluyeron una gran cantidad de obras. Por lo tanto, hay mucha gente que quería pasar sus obras como de San Agustín, por eso San Agustín se ve obligado a sellar sus obras. Como les digo, él vivía como un monje, pero el único detalle que nos ayudaría si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y entrar al monasterio de San Agustín, el único detalle que nos llevaría a reconocer a San Agustín sería esto: es el único monje que lleva un anillo.
pero no es un anillo episcopal, no es un anillo de poder como el gran superior, es el anillo para sellar sus obras. Y es muy curioso que en esta carta 59, San Agustín nos dice qué imagen tiene en su anillo. Y nos dice, mi imagen es la imagen de un hombre que está mirando de perfil. Aquí hay un enigma, porque no dice más. La pregunta sería, ¿quién es este hombre? Podría ser, posiblemente, un perfil suyo, la cara misma de San Agustín mirando de perfil. O podría ser el perfil de Jesucristo, o aquí ya podemos imaginar pues muchas otras cosas. Bien, sabemos que ese era el anillo, por lo tanto, él no vestía de una forma, digamos, extravagante o de una forma lujosa, sino de una forma sumamente sencilla. Lo vemos sentado. ¿Por qué sentado? La costumbre del tiempo de San Agustín es que el profesor enseñara sentado sobre su cátedra. Nosotros hoy sabemos que en las universidades los profesores tienen su cátedra, es decir, tienen su propio lugar para enseñar, tienen su materia o su asignatura para enseñar. Cátedra significa la silla. Es la silla en la cual el profesor se sentaba para enseñar. Por lo tanto, está sentado porque está enseñando, nos está hablando. Llevaba zapatos, aunque aquí aparece descalzo, les decía, es el detalle solamente por presentar una persona un poquito más austera. Y tenemos una inscripción en la parte baja, ustedes no la alcanzan a ver, por eso se las he copiado aquí. Esa es la leyenda, esta es la inscripción que está colocada debajo de este fresco. Como tenemos aquí grandes latinistas, pues creo que no hace falta que lo traduzcamos. Dice la inscripción, diversi diversa, patres, et hic omnia dixit romano eloquio, mystica senza tonant. Y vamos a hacer aquí, meter a nuestro Google Traductor y vemos la traducción. Diversos padres dijeron cosas diversas, pero San Agustín, todo lo dijo en lengua latina, haciendo resonar el sentido místico. Realmente es una frase hermosa. San Agustín se distingue de los otros padres de la Iglesia porque él hace resonar precisamente el sentido místico, el sentido espiritual. Tenemos que recordar lo que ustedes ya saben, San Agustín pasó 9 años de su vida con los maniqueos. Los maniqueos se acercaban a la Sagrada Escritura desde una perspectiva literal. San Agustín aprende a leer la Biblia, tiene su primera catequesis bíblica con los maniqueos, pero una vez que San Agustín vaya a Milán para ocupar el puesto de orador oficial de la corte del emperador Valentiniano II, allí se encuentra con San Ambrosio, y San Ambrosio le enseña a San Agustín a leer la Sagrada Escritura en un sentido alegórico. Con toda esta escuela alejandrina, la escuela alegórica de la Sagrada Escritura, aprende San Agustín. Por eso este cuadro nos recuerda, él también comenta la Escritura, pero en un sentido místico, en un sentido alegórico, en un sentido espiritual. Esa es la gran riqueza. San Agustín nos hace comentarios preciosos sobre la Sagrada Escritura, haciendo salir siempre ese sentido espiritual que tienen todos los textos de la Escritura. Recuerden lo que decía San Agustín, no todos los textos de la Biblia hay que tomarlos en un sentido literal, pero sí todos los textos de la Biblia podemos considerarlos en un sentido espiritual. Aquel texto que te pueda decir, no he venido a traer la paz, sino la espada. Y alguno dice, Cristo es un yihadista. Pues no, Señor, nosotros no lo tomamos en un sentido literal de que vamos a agarrar nuestras espadas y vamos a darnos aquí de espada. O sea, no. Y San Agustín dice, ¿cuál es esta espada? La espada de la palabra de Dios, que viene ¿qué? A dividir. ¿Qué divide? Tu parte de pecado de tu parte de gracia. Esa es la interpretación espiritual hermosísima que hace San Agustín, siguiendo a muchos padres de la Iglesia. Y es como nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura, no quedándonos solamente en el sentido literal. Ese es el primer paso, de ahí partimos, pero necesitamos ir siempre más allá, viendo ese sentido espiritual, alegórico, simbólico, tipológico, aprendiendo pues toda la riqueza que tiene la palabra de Dios. Bien, quiero ofrecerles ahora algunas imágenes. Les decía yo de las ediciones de las obras de San Agustín. Tenemos aquí algunas imágenes de estos primeros incunables de las obras de San Agustín, portadas curiosas de la Ciudad de Dios, de Jean Dupré, de Abbeville, en Francia.
donde aparece a San Agustín curiosamente luchando con los demonios. Bien, San Agustín nunca nos habla en sus obras que luchara con los demonios. Aquí aparecen estos ilustradores de esos primeros libros. Recuerden que los libros se llaman incunables. Son aquellos libros impresos antes del año 1500. A partir del año 1450 que surge la imprenta, hasta el año 1500 aproximadamente, son los libros que están en la cuna. Incunable significa esto, que están en la cuna o en los albores de la imprenta. Son libros hoy sumamente valiosos. Tenemos gran cantidad de incunables de las obras de San Agustín. Esto es uno, donde nos presentan, reitero, esta imagen curiosa de San Agustín luchando con los demonios. Y esta es la portada pues, de la obra magna de San Agustín, La Ciudad de Dios. Quiero que veamos la que les mencionaba yo antes, la edición de Johannes Sammerbach, que es esta. Cuando hablamos de San Agustín y de las obras impresas ya de San Agustín, tenemos que hablar de este señor. Johannes Sammerbach fue un hombre que allí en Basilea, ahí en Alemania, pudo darse cuenta del valor que tenía la obra de San Agustín y fue el primer, valga la expresión, el primer hombre que supo aprovechar el valor comercial que tenía la obra de San Agustín. Él editó las obras completas de San Agustín en 8 volúmenes y las vendía, no era nada tonto, todas juntas. No te vendía las obras, yo quiero el volumen 2, no, te vendo todas. Hizo una fortuna nada despreciable con esa primera obra impresa de San Agustín. Pero como yo les decía antes, Johannes Sammerbach imprimió todo lo que el mundo medieval le había dado. Obras auténticas de San Agustín y obras no auténticas, obras falsas. Ya les he mencionado antes como muchos autores medievales escribieron muchísimas obras y las firmaban como de San Agustín. Hay casos tan curiosos como algunos santos que dentro de sus obras en el siglo XVI citan a San Agustín, pero claro, esa cita no es de San Agustín, es de una obra falsa que no pertenece a San Agustín. Recuerdo que hace también tiempo, ustedes conocen a Monseñor Carlos Briceño, él me mandó una pregunta del que actualmente pues ya ha presentado su renuncia el cardenal Norberto Rivera, diciendo, ¿dónde se encuentra esta frase de San Agustín? En las cosas accidentales, libertad, en las cosas necesarias, unidad, y en todo, caridad. Y dije, pues esa obra, esa frase, no se encuentra en ninguna obra de San Agustín, porque la frase no es de San Agustín. Refleja el pensamiento agustiniano, pero no es de él. Bien, por lo tanto, Johannes Sammerbach hace esa primera edición completa de las obras de San Agustín. Vemos aquí del año 1489, La Ciudad de Dios. Aparece arriba San Agustín vestido como un profesor renacentista, con su birrete, con su muceta, con su traje académico, y aparece debajo lo que sería el elemento esencial de la ciudad de Dios. Si se dan cuenta, en la parte de la izquierda aparece la ciudad de Dios, con el primer morador humano. El primer morador humano de la ciudad de Dios es Abel, junto con los primeros moradores espirituales, que son los ángeles, y en la parte de la derecha aparece la ciudad de este mundo, la ciudad del demonio, lo que llama San Agustín la Babilonia de este mundo. Y aparece el primer morador humano, Caín, que mató a su hermano Abel, y los primeros moradores espirituales, que son los demonios. Una imagen muy curiosa, si tienen buena vista, alcanzarán a ver que hay un demonio que tiene una escopeta, y con la escopeta le está disparando a un angelito, mientras el angelito lo está bendiciendo. ¿Ya lo vieron? Bueno, pues sale el demonio con la escopeta y otros que tiran pues piedras a la ciudad de Dios. Recuerden lo que nos cuenta San Agustín. Dentro del corazón de la ciudad de Dios, esta obra monumental, nos dice San Agustín, 2 amores edificaron 2 ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. San Agustín se da cuenta que a todo ser humano le corresponde tomar esa alternativa, esa decisión entre Dios o entre sí mismo. Son 2 amores que constituyen 2 ciudades y que nos definen como moradores de la ciudad de Dios o como personas que viven para sí mismos en este mundo. Por lo tanto, aquí San Agustín nos invitaría a tomar una decisión y ver que estamos llamados a pertenecer pues a la ciudad de Dios. Aquí damos un salto muy largo, nos vamos ya hasta el siglo XV y nos ubicamos en España con un pintor muy curioso
que bebe también de toda esta tradición agustiniana, Jaume Huguet, este personaje que pinta una serie de cuadros para una cofradía de curtidores que se reunían en una iglesia de Barcelona llamada San Agustín Vell, San Agustín el Viejo. Esta iglesia desapareció, y los cuadros también desaparecieron, pero se conservan 8 cuadros de los que él pintó. Algunos de ellos muy emblemáticos, como el que estamos viendo aquí. Lo veremos a continuación con más detalle, que es la ordenación episcopal de San Agustín. Dense cuenta que estamos ya 9 siglos después de la imagen más antigua de San Agustín. No porque no haya otros cuadros, os enseñaré después cuadros medievales de San Agustín, pero quise empezar aquí para ver algunos detallitos interesantes. Vemos que aquí, en esta ordenación episcopal de San Agustín, le están poniendo la mitra a San Agustín. Dense cuenta ustedes el lujo y el boato que existe ya en torno a la figura del obispo. Llevan guantes con piedras preciosas, guantes con anillos, una gran cantidad de anillos, en fin, todo este boato propio del final de la Edad Media, principio del Renacimiento, que envolvía precisamente la ordenación episcopal. Tenemos un detalle muy curioso, se lo voy a contar a continuación viendo la siguiente imagen. Bien, seguimos aquí con Jaume Huguet, presentándonos a San Agustín como maestro. Recordemos que San Agustín, su profesión fue la de ser maestro. Antes de su conversión y antes de entrar dentro de la iglesia como monje, el año 387 después de su bautismo, o después el año 391 como sacerdote y el 95 como obispo, San Agustín, su vocación primera fue ser maestro. Él vivió como maestro durante muchos años. Sé que algunos de ustedes han visto la famosa película que se hizo de San Agustín hace poco, esta edición italiana que salió pues hacia el año 2010 más o menos, una producción muy buena, donde se invirtió muchísimo dinero, pero donde se han presentado elementos que son falsos en torno a la vida de San Agustín. En esta película nueva de San Agustín presentan a San Agustín trabajando como un abogado y defendiendo un caso también terrible, donde finalmente él defiende al asesino que acaba matando pues, a otra persona, etcétera, etcétera. Bien, pues esto no es cierto. San Agustín nunca trabajó como un abogado. La profesión de San Agustín fue ser profesor. Él fue profesor tanto en Cartago, que era la capital del norte de África. Aquí permanece San Agustín aproximadamente unos 10 años dando clases, para después emigrar a Roma el año 383, y dar clases en Roma 1 año y medio. Se desilusiona un poquito San Agustín pues, de estos alumnos romanos que eran muy respetuosos, pero que no le pagaban. Y el año 385 que San Agustín viaja a Milán para trabajar también como profesor, pero ya en un nivel mucho más alto, en la corte del emperador. Maestro de retórica de los diferentes hijos de la nobleza y a la vez orador oficial de la corte del emperador Valentiniano II. Cuando hablamos de San Agustín, hay un detalle que creo que a veces olvidamos. Si resaltamos mucho su conversión, que fue un gran pecador, que esto también habrá que matizarlo, pero nos olvidamos que San Agustín fue un hombre, humanamente visto, sumamente grande. San Agustín llegó a la meta más alta a la que podía llegar un orador o un profesor de su época. ¿Por qué? Porque San Agustín llegó hasta la corte propia del emperador. Es decir, llegó al punto más alto de la sociedad de su propia época. Pero esto tampoco le hizo feliz a San Agustín. Es un elemento muy interesante, muy curioso. San Agustín, por lo tanto, toca la cumbre de lo que diríamos hoy la política, el poder, el dinero. Toca esa cumbre, pero San Agustín se da cuenta que allí no está la felicidad. Hay un texto que yo les invitaría a leer, que es un texto muy interesante, Confesiones 6:9, donde San Agustín nos cuenta lo que podríamos llamar una epifanía, lo que le abrió, digamos, a él los ojos. Hay diferentes autores que hablan de esto, de las epifanías que cada ser humano tiene, los diferentes encuentros o momentos que tienes en tu vida donde se te abren los ojos. Los budistas nos hablan de cómo Buda también tuvo sus momentos de iluminación, cuando sale del palacio y ve a aquel hombre muerto, cuando sale del palacio y ve también una persona pobre. Es decir, son momentos de iluminación.
San Agustín tiene también su momento de iluminación sumamente fuerte. Después de un gran discurso que había dado para el emperador Valentiniano II, lo habían coronado de laureles, sale por la calle, él se siente vacío. Dense cuenta, ha llegado al límite más alto de todo poder, dinero, fama, pero se siente vacío. Y por la calle se encuentra a San Agustín a un borrachito que va con su botella, que va cantando, que va feliz de la vida, y dice San Agustín, date cuenta, este hombre era una persona pues sumamente pobre. Mira, este pobre hombre que ha conseguido con pocas monedas un vino barato, se ha emborrachado y va feliz. Y yo que lo tengo todo, no soy feliz. Y se pregunta San Agustín, ¿dónde está la felicidad? Este es un primer momento donde San Agustín empieza a darse cuenta que tiene que haber algo más. No solamente elementos materiales, sino empieza a sentir más fuertemente San Agustín en su corazón esa necesidad de Dios. Bien, pues este es el San Agustín presentado por Jaume Huguet como un profesor en búsqueda de los éxitos humanos, pero finalmente insatisfecho por esos éxitos humanos que le dejaban a él vacío, necesitando finalmente la presencia de Dios. Seguimos con Jaume Huguet, donde nos presenta él ese momento también muy importante de la vida de San Agustín, el encuentro de San Agustín con San Ambrosio. San Ambrosio era obispo de Milán, un obispo, como ustedes saben, con una carrera sumamente corta o breve. San Ambrosio era el gobernador de Milán. San Ambrosio no estaba bautizado, él era solamente el gobernador, pero al morir el obispo de Milán hubo un pleito terrible entre católicos y arrianos. Y San Ambrosio entró a poner orden ahí en la Basílica de Milán y la gente lo aclamó para que él fuera obispo. San Ambrosio, en cosa de 3 semanas, fue bautizado, ordenado sacerdote y después ordenado obispo. Yo siempre digo que hay algunos seminaristas que llegan al seminario o a la casa de formación y dicen, yo por favor quiero una carrera ambrosiana. Es decir, ya en tres semanas ser ya el obispo, es decir, el que tiene todo el poder aquí. Yo quiero carrera ambrosiana. Pues bueno, eso ya actualmente no se da, se quedó ya para el siglo IV, la carrera meteórica ambrosiana que le abrió pues todo este camino. San Agustín se encuentra con San Ambrosio el año 385 y se queda impresionado San Agustín de la figura tan carismática, también tan poderosa y tan culta de San Ambrosio. Dentro de las confesiones, el gran héroe de las confesiones al que San Agustín le dedica mayores epítetos de alabanza es precisamente a San Ambrosio. Ese es el héroe de San Agustín. Él lo tomará siempre como modelo de obispo, modelo de pastor de la iglesia, modelo de creyente, y será su maestro. Es decir, San Agustín aprenderá muchas cosas de San Ambrosio. Sin embargo, San Ambrosio, por lo que podemos ver reflejado en las confesiones, no acabó nunca de fiarse de San Agustín. San Ambrosio finalmente, creo yo, vio en San Agustín a un hombre con una inteligencia como la suya, con una preparación como la suya, y a San Ambrosio le dio un poquito de miedo encontrarse con San Agustín. Pero San Ambrosio no acabó nunca de creer que realmente San Agustín se había convertido. Hay un detalle muy curioso en el libro 9 de las Confesiones, donde San Agustín está preparándose ya para ser bautizado por el mismo San Ambrosio y le manda a San Agustín una carta a San Ambrosio. Y en la carta, San Agustín le hace solamente una pregunta a San Ambrosio. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué libro de la Biblia me recomiendas que yo lea ahora que yo me estoy preparando para mi bautismo? Yo creo que todos los que estamos aquí, si de pronto algún joven inquieto como era San Agustín, nos preguntara a nosotros, que conocemos pues, la Biblia, que somos católicos, que estamos bautizados, que leemos la palabra de Dios, nos preguntara qué libro tenía que leer para prepararse para el bautismo, pues seguramente le diríamos una carta de San Pablo, algún evangelio, algún documento del Nuevo Testamento, en fin, una cosa mucho más sencilla. ¿Saben ustedes qué libro le recomendó San Ambrosio a San Agustín que leyera? Bien, pues le recomendó que leyera, ni más ni menos, que al profeta Isaías. Si hay un libro complicado en el Antiguo Testamento,
es hermosísimo también, pero es un libro complejo, es el libro del profeta Isaías. ¿Por qué le mandó que leyera el libro del profeta Isaías? San Agustín, dentro de las confesiones, disculpa a San Ambrosio y dice, claro, me lo mandó leer porque muchas de las profecías del Nuevo Testamento vienen del profeta Isaías y podemos considerar a Isaías como un preevangelista, porque él ya anuncia muchas de las cosas que después aparecen en el Evangelio. El mismo San Jerónimo también llama a Isaías un protoevangelista, porque claro, aparecen ya muchas de las profecías. Pero ¿por qué le mandó San Ambrosio? Porque los maniqueos rechazaban todo el Antiguo Testamento. Y entonces, para ponerle una prueba a San Agustín si realmente él ya se había convertido, si ya no era maniqueo, le manda a leer un libro del Antiguo Testamento. San Agustín es muy sincero y nos dice en las confesiones que él leyó el libro del profeta Isaías y dice con toda sinceridad, y no lo entendí. Es decir, hace la tarea, lo lee, 62 capítulos, entonces no es un librito corto. Lo leyó, dice, lo leí pero no lo entendí. Pero Isaías se convierte para San Agustín en un compañero de camino. El profeta más citado en toda la obra de San Agustín, ¿quién creen que es? Pues el profeta Isaías. Más de 800 veces San Agustín cita textos de Isaías. Es decir, le quedó el reto y San Agustín siguió leyendo al profeta Isaías a lo largo de toda su vida y lo cita continuamente dentro de sus escritos. Y supera muchísimo al otro profeta que es Jeremías, que tiene 400 citas, tiene el doble por lo tanto Isaías. Bien, se encuentran con San Ambrosio en Milán, con ese momento carismático. Y llegamos al momento de la ordenación episcopal de San Agustín. Estamos en el año 395. El obispo Valerio, que era el obispo de Hipona, Hipona era la segunda ciudad más importante del norte de África. Aquí será obispo San Agustín durante casi 40 años después de la muerte del obispo Valerio. Aquí San Agustín es ordenado obispo, pero tenemos dos problemas en torno a la ordenación de San Agustín. Primer problema, que fue sumamente doloroso para San Agustín. Los chismes siempre son malos. Hubo un chisme, una habladuría, de la cual nosotros ahora nos podemos reír, pero que en su momento causó un gran problema. En la iglesia de San Agustín, en la iglesia del norte de África, existía la costumbre de, en algunas ocasiones, en algunas celebraciones, de repartir, al acabar la celebración de la misa, panes benditos. No era la Eucaristía, eran panes benditos nada más. En alguna ocasión le tocó a San Agustín, como sacerdote de la iglesia de Hipona, colocarse en la puerta de la iglesia a repartir o a distribuir el pan a la gente que iba saliendo. Una persona, una mujer, acusó a San Agustín de que le había dado un pan embrujado y que por ese pan embrujado ella se había enamorado perdidamente de San Agustín. Nos podemos dar cuenta que el muchacho, además de ser inteligente, debe ser guapo, ¿no? Algo tendría también que le hizo tilín a aquella señora, y aquella señora puso el pretexto de que le habían dado un pan embrujado y por eso se había enamorado de San Agustín. Y que bueno, y que incluso ella estaba dispuesta pues a todo con San Agustín. Bien, esto llega a oídos no solamente de la gente de Hipona, sino también del primado del norte de África. El primado se llamaba Severo, y él se va a oponer precisamente a la ordenación episcopal de San Agustín, porque él creía que era cierto. Él creyó que este chisme era cierto y que realmente San Agustín era una especie de brujo que se quería colar en la jerarquía de la Iglesia, pues para continuar desde la jerarquía de la Iglesia tergiversando el dogma católico y haciendo brujerías. Él se opone y la ordenación de San Agustín se suspendió. San Agustín tendrá que sufrir la humillación o la vergüenza de que eso se haya suspendido por un tiempo. Después el obispo se da cuenta de que eso era todo un chisme, una habladuría, que eso no era así. Cuando conoce a San Agustín se da cuenta que es un hombre absolutamente normal y un hombre totalmente comprometido con Cristo, y decide ordenarlo. Pero San Agustín le quedará siempre esto. Por eso San Agustín, será un hombre sumamente prudente. Yo en el libro toco un tema, que es el tema de San Agustín y las mujeres. Algunos han calificado a San Agustín de misógino,
Es decir, un hombre que no podía ver a las mujeres o que no quería a las mujeres o odiaba a las mujeres o lo como ustedes quieran. San Agustín fue ante todo muy prudente. Después de esta experiencia dolorosa para su ordenación episcopal, va a tener un gran cuidado. Consejo agustiniano que hoy es sumamente importante para quienes ejercemos pues, el ministerio dentro de la iglesia, ser sumamente prudentes. Nos recuerda el primer biógrafo de San Agustín, que fue un discípulo suyo llamado San Posidio, que nos escribe la primera vida de San Agustín y la escribe 7 años después de la muerte de San Agustín. Por lo tanto, es una biografía cercana al personaje. No tenemos, creo yo, ninguna fantasía, sino cosas muy cercanas al personaje. Nos cuenta San Posidio en esa primera biografía que San Agustín, cuando se entrevistaba con una mujer, nunca iba solo. Lo acompañaban 1 o 2 monjes. Es decir, aunque fuera un asunto sumamente personal, él jamás iba solo. ¿Por qué no iba solo? Para que no le echaran el chisme de que usted, no, tenemos 2 testigos. Estaban estos 2 monjes, 2 hermanitos, que estaban allí rezando su rosario, y mientras nosotros platicábamos y vio que no pasó nada, así que usted no me diga que aquí pasó algo porque no pasó nada. Un hombre sumamente prudente, después de esa experiencia dolorosa con su ordenación episcopal. Pero segunda cosa, la ordenación episcopal, de la que vemos esta imagen de Jaume Huguet. Segunda cosa, San Agustín y su obispo Valerio y el obispo primado del norte de África no conocían los cánones del primer concilio de la Iglesia. El primer gran concilio de la Iglesia católica es el concilio de Nicea, del año 325, donde se define, entre otras cosas, la divinidad de Cristo. Y hay una serie pues, de cánones y de normas, normas disciplinares y dogmáticas. Uno de estos cánones decía, no puede haber al mismo tiempo, en una misma diócesis, 2 obispos. La figura que nosotros hoy conocemos del obispo auxiliar, el canon del concilio de Nicea la había prohibido. Por lo tanto, San Agustín se ordena junto con otro obispo y durante por lo menos 2 años juntos ocupan la misma sede episcopal. Se rompió la norma del concilio de Nicea. Voy a decir una cosa que espero que me entiendan ustedes. La ordenación de San Agustín fue válida, es decir, él realmente fue ordenado obispo. Era obispo y lo fue hasta el final de su vida. Pero su ordenación fue ilícita, es decir, no se cumplió la ley. Claro, no se cumplió la ley porque ellos no la conocían. No porque la quisieran romper, sino porque ellos no la conocían. Los cánones de Nicea llegarán muy tarde al norte de África, hacia el año casi 400. Se conocen algunos, pero no están seguros porque no los han traducido del griego al latín. Entonces, bueno, aquí hay toda una serie pues, de problemas. Bien, su ordenación episcopal entonces marcada por esos 2 elementos. Y les invito a que descubran en este cuadro, en la parte de la derecha, un personaje misterioso que nos mira desde el siglo XV. Ven ustedes muchos obispos por allí que están muy serios con San Agustín y hay un personaje misterioso que se asoma y nos mira. Vamos a verlo con más detalle. ¿Le vieron que lleva un gorro negro? ¿Ya lo localizaron? Vamos a verlo con más detalle. Bueno. Este es el autorretrato del pintor. El pintor quiso inmortalizarse en el cuadro, como asomándose a esta escena, la escena de la ordenación episcopal de San Agustín, como diciendo yo también estuve allí, pero bueno, realmente no estuve allí porque son ya muchos siglos después, pero él también quiere inmortalizarse entrando un poquito en esta escena. ¿Se acuerdan todavía del cuadro que vimos antes? Aquí damos un salto de prácticamente 3 siglos. Estamos en el año 1624 y aquí tenemos las copias piratas, como Jaume Huguet es el primero que marca esta forma de cómo representar la ordenación episcopal de San Agustín, y este grabador de los Países Bajos, Bolsvert, presenta también de esta misma manera cómo representar o cómo pintar la ordenación episcopal de San Agustín. Yo les decía que a veces hay un poquito de plagio, cómo las cosas van pasando de un sitio a otro. Permítanme en estos últimos 2 minutitos mostrarles otras imágenes más.
la discusión de San Agustín con los herejes. San Agustín, dentro de sus obras, sale al paso de muchas herejías que afectaban pues a la iglesia de su época y que siguen todavía vivas hoy. Por eso la obra de San Agustín sigue siendo muy actual, porque él nos da muchas armas para salir al paso de tantas herejías y de tantas sectas que existen hoy. Las herejías, digamos, son un grupo prácticamente cerrado o limitado, que van reapareciendo con diferentes nombres, pero las ideas son exactamente las mismas. Los testigos de Jehová, podemos llamarles que son los neoarrianos. ¿Por qué? Porque niegan, entre otras cosas, la divinidad de Cristo. Cristo para ellos no es Dios. San Agustín sale al paso de estos herejes arrianos para demostrar cómo Cristo es Dios. Hoy también el Papa Francisco ha hablado mucho de los neopelagianos, los que creen que no hace falta la gracia de Dios pues, para cumplir los mandamientos. San Agustín en su época sale al paso también de los de Pelagio, que era contemporáneo de San Agustín y de sus seguidores. Por lo tanto, él es un hombre que discute también pues, con los herejes y nos deja armas, nos da diferentes ideas para poder combatir pues, estas herejías. Y veamos la última diapositiva. Bueno, este es un detalle de este cuadro de la discusión con los herejes. Y vemos la última ahora sí. Bien, la imagen clásica de San Agustín. San Agustín con el niño en la playa y el niño haciendo el agujerito de la leyenda que todos ustedes conocen, pero como alguno pone cara de guat, se las voy a contar rápidamente y termino. Cuenta la tradición que mientras San Agustín escribía su gran obra, el de Trinitate, y salió a pasear junto al mar, y Hipona una ciudad marítima, por lo tanto salió a pasear junto al mar, y ahí vio a lo lejos un niño que estaba haciendo un juego muy raro, porque el niño agarraba agua en una conchita o con las manos y la llevaba a un agujerito que había hecho allí en la playa y repetía ese juego continuamente. Entonces San Agustín, un poquito movido por la curiosidad, se acercó a ver a aquel niño y le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño le respondió a San Agustín, yo quiero meter el agua, toda esa agua del mar, en ese agujerito. Y San Agustín se rió y le dijo, es que eso es imposible. Y el niño le dijo, va a ser más fácil que yo meta todo el agua del mar en este agujerito, que tú metas el misterio de la Santísima Trinidad en tu cabecita. Esa es un poquito la leyenda, la tradición. Mucha gente pregunta en algunas ocasiones, ¿en qué parte de las obras de San Agustín está este relato? En ninguna. Esta es una tradición también medieval, que pasa después a ser una tradición de la orden agustiniana, donde se representa en muchas ocasiones a San Agustín de esa manera, conversando con el niño junto a la playa, con ese argumento, un argumento sumamente agustiniano, la grandeza de Dios, el Dios Trinidad que nos abraza a todos, y claro, la incomprensibilidad de Dios que es absolutamente infinito y que nos sobrepasa del todo. Bien, yo les agradezco su paciencia, se nos ha pasado ya la hora, así que no puedo continuar porque no quiero tampoco abusar de ustedes.